Hola y bienvenido de vuelta a Recapitulando, Ando. El día de hoy, te voy a explicar un film de misterio y ciencia ficción del año 2020 titulado Archive. Este video contiene spoilers. Mis mejores deseos y cuídate mucho. Nuestra historia comienza con George, un científico que se ejercita en un bosque nevado. Este le indica a un simpático robot que le avise si el sistema de seguridad lo detectó como intruso al entrar a una instalación secreta de la compañía para la cual trabaja. Resulta que George le fue asignado el mantenimiento del sistema de seguridad de dicha instalación ubicada en Japón. Seguidamente, se nos introduce a los prototipos creados por George. Estos llevan el nombre de J1 y J2, según el orden en que George los creó y según su nivel de avance tecnológico. Curiosamente, J2, el único prototipo que puede hablar, le comenta que la noche anterior tuvo un sueño en el que ella y George conducían un auto en la autopista, a lo que éste le cuestiona si recuerda algo más del sueño, pero J2 replica que no. A continuación, George recibe una llamada importante, ya que, en este futuro distópico, la conciencia de una persona fallecida puede ser almacenada en una de estas cajas de una compañía llamada Somnolen. Este dispositivo permite a los seres queridos continuar comunicándose con los fallecidos a través de una pantalla. Todo esto tiene un tiempo limitado a unos cuantos años hasta que la conciencia de la otra persona muere del todo. George tiene la conciencia de su difunta esposa en la caja. Estos charlan de vez en cuando, pero la señal de Jules es cada vez más débil y las conversaciones son más cortas. En ese momento, Jules rompe en llanto y explica que no puede continuar haciendo esto, para así terminar su comunicación. A continuación, vemos a George y a su esposa en la autopista. Esta molesta a George por no dejar que la inteligencia artificial del auto conduzca, pero este replica que solo confía en las máquinas que él mismo construyó. En la escena siguiente, George tiene una videollamada con su jefa. Esta reprocha a George por no haber enviado actualizaciones de su investigación desde hace un largo tiempo, a lo que George se muestra inconforme de estar desperdiciando su tiempo en dicha instalación. Este también le oculta el hecho de que está creando prototipos con inteligencia artificial equivalentes a los humanos sin su autorización. Su jefa lo amenaza con terminar la financiación de su investigación y le demanda que mantenga el sistema de seguridad en óptimas condiciones, ya que la empresa para la que trabaja está siendo objetivo de empresas rivales para robar información. Más tarde, George va a un salón en donde se nos revela el tercer y más actual prototipo en el que ha estado trabajando. Este es J3, un robot con apariencia humana al cual George le implanta los recuerdos de su esposa. Mientras George está reparando un módulo en los alrededores de las instalaciones, J2 expresa inquietud al George dedicar mucho tiempo a su último prototipo, a lo que ésta se siente amenazada al posiblemente ser reemplazada. Sin embargo, George no le da mayor importancia y la envía de vuelta a la base. De vuelta en casa, George activa a J3, quien se despierta horrorizada y grita, a lo que George la pone en estado de hibernación, donde no puede moverse, pero sí escuchar. Este le dice que la dejará en ese estado mientras se ajusta al hecho de estar viva. Momentos más tarde, George camina casual por los pasillos viendo así un lobo que logró entrar. Este lo asusta hasta echarlo y ordena cerrar las puertas por comando de voz, pero el sistema no responde, a lo que J2 le notifica que hay un daño en el sistema de la puerta del garaje. George revisa el módulo de seguridad mientras le comenta a J2 que tomará sus piernas prestadas por un tiempo para hacerle unas nuevas a J3, haciendo que J2 exprese su inconformidad. En ese momento, George se da cuenta que el módulo fue dañado a propósito, a lo que culpa a J2. Al día siguiente, unos trabajadores de la compañía de las cajas de la conciencia requieren entrar a las instalaciones. Estos están allí para hacerle mantenimiento a la caja de la esposa de George. El técnico revisa los circuitos de la caja y advierte que la seguridad ha sido violada y alguien ha accedido a la conciencia de su esposa. Este sospecha de George ya que hacer eso es altamente ilegal y por ende se deben llevar la caja. Sin embargo, George se pone a la defensiva y se niega rotundamente, a lo que los amenaza con denunciarlos, lo cual ocasionaría una guerra entre empresas que no le conviene a ninguna de las partes, haciendo así que se retiren los empleados. Más tarde, George despierta a J3 de nuevo. Esta vez, J3 está más calmada, pero tiene muchas preguntas. George le explica que las dudas se irán despejando a medida que su conciencia se vaya autocompletando y genere un contexto de la situación y se adapte a su nuevo cuerpo. J3, sin saberlo, tiene las mismas expresiones que la esposa muerta de George. De repente, J2 entra al cuarto y George la presenta a J3. Más tarde este también le presenta a J1. Mientras explica que todas ellas son la sucesión de intentos de George por crear inteligencia artificial, siendo J3 su mejor logro hasta ahora. Toda la conversación es escuchada por J2 a través de la cámara de seguridad. Al día siguiente, George debe hacer otra de sus excursiones de trabajo, pero esta vez decide hacerlo solo, dejando a J2 a cargo de la base. J2 no se lo toma bien y argumenta que George cada vez pasa menos tiempo con ella. Mientras George trabaja, J3 se comunica con él por la radio. Esta advierte que el sistema de energía está muy bajo,
a lo que George divisa con sus binoculares a un dron que sobrevuela las cercanías. Esa noche, George se reúne con este tipo, quien es un asesor de seguridad contratado por la empresa para la que George trabaja. Este le muestra a George una foto que le fue tomada mientras dormía. Dicha foto fue enviada al asesor hace 2 días como prueba de que habían irrumpido en las instalaciones. Finalmente, el asesor le da a George una caja que solo debe usar en caso de emergencia y de que la seguridad de las instalaciones sea burlada. Seguidamente, vemos otro flashback de George. Esta vez los vemos continuando su conversación, a lo que George le comenta que la compañía decidió darle un importante cargo de mantenimiento en una base secreta en Japón y por ende deben mudarse. Jules lo felicita inicialmente, pero no está tan emocionada de irse a vivir en medio de la nada en otro país. De repente, un auto proveniente de otro carril de la autopista los impacta. George es despertado de su pesadilla por la alerta de seguridad. Este se arma con un bate y va a buscar a los intrusos, pero no encuentra a nadie. George decide echarle un ojo a la caja que le fue entregada. Esta tiene un arma dentro, a lo que se cierran las puertas de repente y vemos al asesor que se comunica con George a través de la pantalla de la caja. George reporta que todo está bien y que solo abrió la caja por curiosidad, replicando el asesor que la próxima vez que éste la abra, la compañía responderá con medidas de seguridad apropiadas. Más tarde, George vuelve al bosque. Allí tiene otro recuerdo de él con su esposa donde conversan sobre el programa de almacenamiento de conciencia, programa al cual George los registró a ambos, solo en caso de que alguno de los dos muera sin poder decir adiós. Sin embargo, Jules no se ve tan convencida y le suplica que por favor cancele la suscripción al programa, ya que no quiere tener su conciencia atrapada en una caja mientras muere lentamente. Seguidamente, George despliega unos drones de reconocimiento para intentar rastrear al intruso, pero no logra encontrar nada, solo este llavero de uno de los prototipos que creó. Cuando vuelve a la base, George ve a J1 esperándolo afuera. Este hace que vuelva adentro ya que J1 es susceptible a la humedad. Adentro, J2 comenta que no pudo hacer que su hermana ingresara de nuevo, disculpándose con George de no ser suficiente para él. George reconforta a J2 y le da una radio para que le avise si la seguridad es burlada de nuevo. Mientras George busca repuestos, vemos a J3 saltar de un gabinete. Esta arremete contra George en furia argumentando saber que ella posee la conciencia de su difunta esposa. George procede a explicar todo. Resulta que, después de un año de intentarlo, George logró extraer una plantilla de personalidad de su esposa de la caja de memoria. Dicha plantilla la implantó en la inteligencia artificial de sus prototipos. Por eso J2 tiene el sueño en el que ella y George conducen por la autopista. También por eso J1 siente la necesidad de estar cerca de George. Finalmente, J3 comenta que ella siente como si Jules fuera su hermana. Esta también dice haber sabido la verdad gracias a que J2 la llevó a la caja de memoria para que se diera cuenta por sí misma. Escuchado esto, George confronta a J2 por lo que hizo. Esta le dice que fue un accidente, pero George la desactiva forzadamente y toma sus piernas para mejorarlas y desarrollar unas nuevas para J3. Este también desarrolla una nueva piel y un nuevo cuerpo más humanoide. J3 se despierta admirando su nueva apariencia que es prácticamente idéntica a la esposa de George. Mientras tanto, George despierta a J2, este le dio un modelo de piernas antiguo y menos ágil, a lo que le promete que pronto trabajará en mejoras para ella. J2, producto de los celos y la inseguridad, decide intentar quitarse la vida drenando sus baterías por completo. J1 encuentra el cuerpo sin vida de J2, a lo que advierte a George quien recarga sus baterías y la considera una dramática. Los días siguientes, vemos a J3 quien comienza a mostrar las mismas actitudes de Jules. Esta baila al ritmo de la música y sale a correr con George, todo mientras J2 observa. A continuación, J2 se despide de su hermana J1, esta termina con su vida para siempre al sumergirse en un lago cercano. De vuelta en las instalaciones, George no se toma la desaparición de su prototipo muy bien, este le hace un entierro simbólico y reflexiona, arrepintiéndose de no haberle demostrado el aprecio suficiente a J2. Esa noche, J3 está compartiendo recuerdos de Jules. A causa de estos recuerdos decide escabullirse en la cama de George, tal y como lo hacía su esposa en sus recuerdos. Esta intenta besarlo tal y como en sus recuerdos, pero cuando se acerca demasiado, George se despierta enojado y echa de la habitación a J3. Esta a su vez, tiene un colapso por el exceso de información que representan los recuerdos de la esposa fallecida de George. Cuando J3 despierta, le comenta a George que su esposa estaba embarazada antes de morir. Oído esto, George intenta contactar con Jules a través de la caja, pero no le es posible, así que decide llamar a servicio técnico. Allí, le es informado a George que el tiempo se termina para la caja de conciencia de Jules y no pueden hacer nada. George solo tiene tiempo para comunicarse una última vez, siendo esta la llamada final. George también comenta al servicio técnico que recibió una visita de 2 hombres hace unos días,
pero le es respondido que no tiene registro de dicha visita y que esos hombres no están registrados como trabajadores de la compañía. Seguidamente, vemos una llamada entrante de la jefe de George. Esta está muy enojada, ya que J2 fue hallada en el lago por la compañía de las cajas de conciencia, Somnolen, y ahora acaban de demandar a la compañía para la que George trabaja, desatando así una guerra entre ambas compañías al George haber usado la caja de conciencia de forma indebida. J3 decide terminar la llamada de forma sutil, a lo que George se prepara ya que sabe que pronto llegará un equipo especializado para terminar con su investigación. Mientras tanto, J3 se acerca a la caja de conciencia, allí responde la última llamada de Jules. J3 la saluda y le dice que no debe preocuparse ya que ella se encargará de cuidar de George de ahora en adelante. De repente, George la atrapa con las manos en la masa, este agarra el teléfono y habla con Jules, este se despide y expresa que se verán muy pronto. Escuchado esto, J3 se da cuenta que George planea resetear la conciencia de J3 y reemplazarla con la conciencia original de su esposa, borrando la personalidad que J3 ha desarrollado hasta ahora. George admite que ese es su plan, argumentando que es la única manera de volver a tener a su esposa de vuelta. Mientras llega un helicóptero a las instalaciones para terminar el proyecto de George, vemos a J3 quien toma el arma y la apunta a George. Esta intenta convencer a George para que deje ir a su esposa muerta, pero George argumenta que lo único que desea en el mundo es tener un futuro con ella. Finalmente, J3 acepta su destino, esta se acuesta en la silla y deja que George borre su conciencia para reemplazarla con la copia exacta de la conciencia de su esposa Jules. En ese momento, los soldados de la compañía están a punto de tener acceso a donde está George, este intenta despertar a J3, pero no tiene éxito. Las puertas se abren, pero George no ve a nadie del otro lado. De repente, J3 despierta y las alarmas se detienen. George se regocija al darse cuenta que la conciencia de Jules fue transferida exitosamente a J3. Sin embargo, el teléfono de la caja de conciencia suena. George lo toma y podemos escuchar a su esposa del otro lado. Esta le dice que será la última vez que podrán hablar ya que la caja de conciencia de George está expirando, revelándonos así que fue George el que murió en el accidente automovilístico y como George nunca canceló la suscripción al programa de almacenamiento de conciencia, su conciencia fue almacenada en una caja. George se da cuenta de que esa es la razón por la que su esposa lloró la última vez que se comunicaron. Este también cae en cuenta que todo lo que acaba de vivir fue una recreación creada por su subconsciente antes de que la caja de conciencia expire. La película termina con George escuchando a Jules y a su pequeña hija despedirse de él y decirle que lo aman, para estas retirarse y dejar la caja de conciencia de George atrás. Moraleja, la vida es corta y puede terminar en un parpadeo, disfruta de tus seres queridos ahora que puedes. Si mi video te entretuvo, considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.